El 3 de octubre del 2024, el Tiger fue encontrado gravemente herido en la parte trasera de un vehículo con un disparo en la cabeza cerca del Hospital Jackson Memorial de Miami. El músico de 37 años fue trasladado a esa instalación donde lo intervinieron quirúrgicamente. El Tiger sobrevivió a la operación y desde entonces se acopló a máquinas de soporte vital. En la noche del 5 de octubre se encontraba estable pero en estado crítico. El Tiger comenzó a mostrar pequeños progresos en su recuperación, según informó su manager Marcel Reynosa durante una entrevista el 7 de octubre. En la entrevista, el manager detalló que uno de los avances más significativos es que los riñones del artista comenzaron a funcionar y que su cuerpo empezó a regular la temperatura por sí mismo. El 9 de octubre, en rueda de prensa, representantes del cantante comentaron que el Tiger aún vivía y que se le continuaban realizando estudios médicos. Lamentablemente, después de permanecer casi una semana en estado crítico, el Tiger falleció el 10 de octubre del 2024. Si esta es la primera vez que llega a este canal, antes de entrar en materia les comento que este es el cuarto video sobre el caso del Tiger que les he compartido. El primero fue relacionado con los posibles escenarios a los que pudo estar sometido el cantante con los trayectos de la bala y las lesiones que pudo haberle causado. El segundo es sobre las secuelas si hubiese sobrevivido y el tercero sobre las complicaciones más comunes a las que se puede enfrentar y la cirugía que se le practicó. Entre las preguntas más recurrentes que he encontrado en los comentarios de estos videos, me he percatado que están alrededor de cuáles son los daños que sufrió el Tiger producto de la bala y en segundo lugar, también muy importante, aparecen preguntas relacionadas con la muerte cerebral y la posible desconexión del Tiger. Pero, ¿qué significa realmente la muerte cerebral? ¿Cómo se diagnostica y qué implica para los pacientes y las familias? Acompáñame para descubrirlo. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Como pudieron ver en la miniatura y en la introducción de este video, hoy vamos a seguir hablando de un tema que ha conmocionado a muchos. Me estoy refiriendo a la trágica muerte del Tiger, el famoso reggaetonero cubano, debido a una herida de bala en la cabeza. Pero en el día de hoy específicamente estaré tratando el tema de la muerte cerebral para que así puedan entender todo este concepto. Así que sin más preámbulos, ya comenzamos. Seguro que todos en algún momento nos preguntamos que por qué se conocía tan poco sobre la gravedad del Tiger. Tenemos que reportarnos a las leyes y lo que sucede es que la legislación de Estados Unidos, en específico la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud, IPA por sus siglas en inglés, establece de manera general una regla de privacidad para salvaguardar la información médica de los pacientes. ¿En qué consiste esta ley? Pues la ley considera de manera confidencial, repito, confidencial, la información presente, pasada y futura del paciente que está relacionada con su salud física o mental. También es confidencial la información relativa a la atención médica recibida y al pago por esta. Cuando una persona llega a un hospital con una herida de bala en la cabeza, el equipo médico realizará una evaluación rápida para determinar la gravedad de la lesión. Esto incluye la revisión de signos vitales y la realización de una tomografía computarizada o TAC para evaluar el daño cerebral. Hay varios estudios que pueden diagnosticar el trayecto y la gravedad de estas lesiones, pero la tomografía es el estudio de elección ya que permite conocer el trayecto balístico intracraniano, la presencia de proyectiles primarios y secundarios y otros cuerpos extraños. Más importante aún es la información que brinda acerca de la topografía y la extensión de las lesiones parenquimatosas y además ayuda a la planificación quirúrgica. También es mediante este estudio que se conoce sobre desplazamientos cerebrales, hemorragia y aire. Es tan precisa la información que brinda la tomografía que a menudo no solo nos permite decidir el momento de la cirugía y el abordaje quirúrgico, sino que también en algunos casos posibilita inclusive inferir el pronóstico de los pacientes. El tratamiento inicial se centra en estabilizar al paciente. Esto puede incluir la administración de medicamentos para reducir la hinchazón o inflamación cerebral y la presión intracraniana, así
como la intervención quirúrgica para eliminar fragmentos de bala y reparar vasos dañados. Como hemos visto en los videos anteriores que le estaré poniendo en la descripción de este video, las heridas de bala en la cabeza pueden causar una serie de complicaciones como las hemorragias, infecciones y daños neurológicos. En el caso del Tiger, la gravedad de la herida y las complicaciones resultaron demasiado severas para que los médicos pudieran salvarlo y mantenerlo con vida. Pero al final de los días, los medios de prensa comenzaron a hablar de muerte cerebral. Pero, repito, ¿qué cosa es la muerte cerebral? Después de muchos años de desarrollo en la definición legal de muerte, la comunidad médica ha llegado a un consenso. La muerte, como evento único e irreversible, puede terminarse de dos maneras diferentes. La número uno sería el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, es decir, la detención del corazón y los pulmones, o el cese irreversible de la función cerebral, esta última conocida como muerte cerebral. La muerte cerebral entonces se define como la pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo el tronco encefálico. Esto significa que el cerebro ya no puede controlar las funciones vitales del cuerpo, como son la respiración y la regulación del ritmo cardíaco. La respiración de él es artificial ahora mismo. Él tiene muchos daños en el cerebro y él está respirando por las máquinas. Él no, si le quitan las máquinas, él es un vegetal, él está muerto. Pero para comprender todo esto mucho mejor, veamos los esquemas que les traigo en el día de hoy. Y aquí les traigo las imágenes para hacer una especie de recordatorio. Primero recordemos que el cráneo, la bóveda craneal, es una cavidad que a diferencia de otras cavidades en el organismo, por ejemplo la abdominal, es una cavidad que está prácticamente sellada por hueso. O sea, es una cavidad que no permite su expansión, o al menos su expansión dentro de algunos límites. En traumas craneales por arma de fuego y traumas craneales de manera general, ocurre que existen mecanismos que hacen que aumente esa presión intracraneal y se origine lo que se denomina como hipertensión intracraneal. Entonces lo que se produce es que comiencen a funcionar ciertos mecanismos que ayuden a tratar de aliviar y compensar ese aumento de la presión intracraneana. Y aquí podemos ver una vista lateral del cráneo. Si vemos una proyección de esta misma vista dentro del cráneo, podemos ver la proyección del cerebro con todos sus lóbulos, lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, así como también podemos ver parte del cerebelo y podemos también ver parte del tronco encefálico. Igualmente, en esta imagen estamos viendo el sistema ventricular y el sistema de senos durales. Ya viéndolo de manera más esquemática y tomando una de las imágenes que ya hemos visto en los videos anteriores, vemos que el cerebro está dividido en el lóbulo frontal, como estamos viendo, que es la parte más hacia adelante, o sea, esta sería la frente. Estamos viendo que está dividido en el lóbulo parietal, el temporal y el lóbulo occipital, que es este que tenemos acá. Pero además estamos viendo que en la porción más inferior, o sea, debajo del occipital, existe esta estructura que se conoce como cerebelo. Y existe esta otra que es conocida como un tallo cerebral, que será muy importante para comprender todos los procesos y las explicaciones que en este video les estaré comentando. En segundo lugar, quiero que recuerden exactamente todo el mecanismo que se produce una vez que la bala entra dentro de la cavidad craneana. Típicamente hay diferentes variaciones que se las estaré enseñando en las próximas imágenes, pero primeramente veamos la típica. Primeramente vemos cómo el proyectil proyecta sobre los tejidos blandos que incluyen el cuero cabelludo, la piel y todo el tejido celular subcutáneo pericraneal. También estamos viendo una vez que entra y rompe el hueso, que es el hueso, es toda esta estructura de acá. Recuerden que estamos viendo en esta imagen un cráneo al cual se le hizo un corte axial, de manera que estamos viendo esta imagen prácticamente como si estuviésemos viendo imágenes de tomografía como estas que les traigo acá. Las típicas imágenes de tomografía se verían así, o sea, son cortes axiales que hacen para nosotros poder ver todas las estructuras internas del cráneo, que incluyen, además de la estructura ósea, incluyen además todas las estructuras dentro del parénquima cerebral, pudiendo así nosotros diagnosticar muchas de las patologías en neurocirugía. Pero volvamos a la imagen en cuestión. En esta imagen, como estaba comentando,
un corte axial donde estamos viendo la entrada del proyectil. Aquí observamos que rompe la tabla interna y la tabla externa, o sea, la porción más externa, la porción más cercana a la piel y la porción más interna cercana al cerebro, el cual rompe esta estructura y el proyectil comienza su entrada a través del parénquima cerebral. Tenemos que tener en cuenta un detalle aquí interesante. Vemos cómo estos fragmentos óseos, que son las llamadas técnicamente como esquirlas, ellas cuando son fracturadas por el impacto del proyectil, ellas también se comportan como proyectiles secundarios, ya que el proyectil mismo le transmite energía cinética y estas son desplazadas dañando el interior de la cavidad craneana y además produciendo daños dentro del parénquima cerebral al contusionarlo. Segundo lugar, ya lo revisamos. Pasamos al tercero. En el tercer lugar estamos viendo cómo ya el proyectil ha penetrado completamente en la cavidad craneana, está dentro del parénquima y vemos el recorrido intracraneal. Este recorrido es muy importante porque a pesar de que en esta imagen para su fácil comprensión lo estamos viendo de manera lineal, esto generalmente produce ondas que van haciendo que se vaya desplazando hacia uno y el otro lado, generando una especie de cavidad que rápidamente cuando el proyectil transita vuelve y colapsa. Esto por supuesto genera hematomas y más adelante genera el conocido edema cerebral. También tenemos que ver aquí, por ejemplo, que estamos viendo este detalle que no es más que una hemorragia intraventricular, la cual también podemos observar en esta otra porción del sistema ventricular. Recordemos que el sistema ventricular, como ya habíamos visto en esta imagen, es todo este sistema que vemos aquí dentro, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y al proyectar la bala también puede dañar esta estructura y esto, según las guías, es uno de los factores más desfavorables en estos casos. Entonces, continuamos. En este momento, la bala continúa el trayecto intracraneal. Recordemos que va haciendo la cavidad y una vez que pasa el proyectil tiende a colapsarse. Pero vemos, por ejemplo, en este caso que la bala, en este caso hipotético, ha rebotado contra la tabla interna y ha producido un hematoma. En el caso del Tiger, sí, la bala entró por la región frontal que correspondería con toda esta zona. Muchas personas en los comentarios me decían que los ejemplos que le había puesto en el video número 1 no se correspondían con la realidad del caso, pero lo que sucede es que muchas veces es fácil entender como la frente como una pequeña área, pero para los neurocirujanos la frente conlleva a una gran extensión y no solamente la que estamos viendo acá, sino también desde arriba hacia abajo, que incluiría muchos puntos de entrada y muchos puntos que generarían la trayectoria en el caso del Tiger. Por lo tanto, sería muy difícil generar un esquema real y verídico de cuál fue la trayectoria porque hasta ahora no se ha dado a conocer las imágenes del caso y dudo mucho que se den a conocer. En este caso hipotético, la bala rebota sobre la tabla interna del hueso y sigue su trayecto ya más lento y desacelerando. Aquí podemos ver que genera fracturas, pero no sale hacia el exterior, sino que continúa con un segundo trayecto intracraneal. Por supuesto, según las declaraciones de la policía, en el caso del Tiger, la bala sí salió, pero es muy probable, según las declaraciones de la policía y según los videos que se han distribuido, parece que el Tiger se encontraba en una posición delante del sujeto que le disparó. Por lo tanto, es muy probable que en vez de tener un recorrido diagonal, como estamos viendo en esta imagen, es muy probable que el recorrido haya sido más lineal y más recto a través del cráneo. Es muy probable. Fue por frente, él estaba mirando cara a cara. No fue exactamente al frente, no sé exactamente en el lugar que es, no voy a dar esos detalles gráficos aquí. Puede haber entrado por este sitio y haber salido por el mismo lado en todos estos puntos. Igual, si fuese de este lado, también en la región frontal, hubiese salido por uno de estos puntos. Esquemáticamente, vamos a suponer que la bala entró por este sitio, por ejemplo, y hizo esta trayectoria. Aunque es muy probable que la haya tenido más recta porque el disparo, según, repito, como comenta la policía, al parecer fue desde frente del Tiger. Por eso quiero volver nuevamente a las imágenes que en algún momento les enseñé sobre los posibles trayectos de la bala.
Por ejemplo, ya habíamos visto este caso y bueno, hemos visto ya aquí 2 casos de trayecto de la bala, pero les voy a enseñar estos que son los casos típicos de trayecto de la bala dentro de la cavidad craneana. Vemos este caso primero, como vimos en el primer video, donde observamos que la bala entra por este punto, sigue acelerándose, pero se aloja dentro de la cavidad craneana sin salir. Este, por supuesto, no fue el caso del Tiger porque la bala entró por la región frontal y pudo haber salido según las declaraciones de la policía. En este caso es parecido al anterior, pero aquí la bala sí continúa el trayecto intracraneal, pero sale completamente. Por lo tanto, este es el caso el que más se ajusta. O sea, entra de región frontal y sale en algún punto. Por supuesto, dañando todas las estructuras como habíamos visto en las imágenes anteriores. En este caso, es un caso muy interesante, pues la bala ingresa a la cavidad craneana en este punto, sigue un trayecto intracraneal, pero al entrar en contacto con la tabla interna del hueso contralateral sigue un recorrido intracraneal en retroceso, o sea, puede seguir alrededor del hueso como vemos aquí o puede tomar una dirección contraria a la que entró. Y vemos también este otro caso que es muy interesante, que la bala lo que realiza es una especie de daño en la superficie del hueso que puede incluir fracturas, por supuesto, y sigue todo su trayecto, pero generando menos daño, por supuesto, que las lesiones que hemos visto con anterioridad. La investigación no determinó que en ningún momento fue torturado. Obviamente cuando vemos el video no hay ninguna indicación que él fue torturado. Ya le había comentado que la muerte encefálica se define como el cese irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas dentro del cráneo, tanto de los hemisferios cerebrales, como ya lo habíamos visto, como del tronco encefálico, que aquí en esta imagen se ve una porción. Las causas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos, que por supuesto incluyen en nuestro caso del traumatismo craneoencefálico por arma de fuego, entre otras entidades. En este sentido, debe existir una evidencia clínica y constatación por estudio de tomografía de una lesión grave en el sistema nervioso central compatible con la situación de muerte encefálica. Es imprescindible, por supuesto, conocer la causa del coma inicial y documentar la presencia de lesiones estructurales en una tomografía craneal, descartar otras causas como las metabólicas o las tóxicas. Antes de iniciar la exploración clínica y neurológica, hay que comprobar que el paciente, por supuesto, se encuentra en unas condiciones generales adecuadas que no alteren los hallazgos en la exploración física. Debe existir una estabilidad circulatoria que esta realmente se refiere a que el paciente debe encontrarse hemodinámicamente estable y con una tensión arterial adecuada para garantizar la perfusión cerebral. O sea, debe contar con una tensión arterial o una presión arterial adecuada para que la sangre lleve adecuadamente al cerebro. No será valorable una exploración realizada en una situación de shock hipovolémico cuando se ha perdido mucha sangre o con presión arterial muy baja y por lo tanto con flujo cerebral disminuido. O sea, la estabilidad circulatoria es muy importante para realizar esta exploración. Por eso que es muy importante que en el transcurso de los días durante la gravedad del Tiger en algún momento se constató de que ya estaba teniendo cierta mejoría y estas mejorías son muy importantes a la hora de evaluar muerte encefálica en caso de que ya existan condiciones para declararla. También debe existir una estabilidad del punto de vista de la temperatura para la declaración, recuerden, de la muerte encefálica. La temperatura depende de la activación de una estructura dentro del cerebro, el hipotálamo, que es el integrador común de la información que entra y sale del cerebro. En situaciones de muerte encefálica, al perderse la función de este centro termorregulador, se produce una disminución de la temperatura o hipotermia espontánea y progresiva. Donde hay una temperatura muy baja, se producen alteraciones importantes en la exploración neurológica con disminución progresiva del nivel de conciencia,
y pérdida de algunos reflejos. Además, para realizar el diagnóstico de la muerte encefálica, entre otros requisitos, debe existir una estabilidad desde el punto de vista metabólico que incluye parte de las anteriores que ya habíamos visto, pues las alteraciones metabólicas severas y algunas enfermedades infecciosas pueden producir depresión importante del nivel de conciencia y alterar completamente la exploración neurológica. Es necesario que el paciente esté bien oxigenado y mantenga unos niveles aceptables de otros gases en sangre que, por supuesto, para que todos comprendan, no he querido llegar a muchas cuestiones técnicas, he querido hacerlo de manera, digamos, didáctica para que sea fácil por todos. Además, debe existir una estabilidad, que no existan intoxicaciones. Esto, por supuesto, es muy importante porque muchas veces con una intoxicación es muy probable que el diagnóstico de muerte encefálica sea difícil de diagnosticar. Las intoxicaciones por drogas, fármacos o tóxicos son casi todas depresoras del sistema nervioso central y pueden provocar graves errores en la valoración de un examen neurológico del paciente en coma. Además, en estas intoxicaciones también vamos a incluir que para el diagnóstico de muerte encefálica debemos tener en cuenta que no debe existir fármacos depresores del sistema nervioso central. Y en caso de que existan, se debe realizar en el momento de la exploración una especie de revertimiento para hacer el diagnóstico del mismo. La frecuente utilización de fármacos depresores del sistema nervioso central en pacientes neurológicos ingresados en las unidades de terapias intensivas, tales como las benzodiazepinas, propofol, mórficos y barbitúricos, afectan determinadas analíticas en la sangre y la orina que se consideran oportunas según la valoración clínica individual de cada paciente. Luego de estos prerequisitos importantes, también tenemos que tener en cuenta que se debe realizar entonces la exploración física, explorando ciertos reflejos, al reflejo fotomotor, al reflejo corneal, a la ausencia de movimientos faciales y otros reflejos que se estudian en este sentido. Además, existen otras pruebas como el test de atropina, el test de apnea, que por su complejidad, pero son muy importantes y son lo que determina mayormente el diagnóstico de muerte encefálica. Y es que la muerte cerebral ocurre cuando la actividad del cerebro se detiene por completo, aunque el resto de los órganos continúen funcionando gracias a la asistencia artificial. Es importante no confundir la muerte cerebral con el estado vegetativo, ya que estos suelen confundirse en la mayoría de la población. Personas en coma vegetativo pueden permanecer en ese estado durante años sin recuperar la conciencia, pero muchas son capaces de respirar por sí mismas y mantienen respuestas que indican actividad cerebral. Pero, por el contrario, una persona con muerte cerebral no puede respirar sin la ayuda de un respirador, es permanente y ha perdido toda respuesta neurológica y no hay posibilidad de la recuperación. Los estatutos de la Florida especifican que cuando las funciones respiratorias y circulatorias de un paciente se mantienen a través de medios artificiales, la muerte puede ser legalmente declarada si se confirma el cese irreversible del funcionamiento de la totalidad del cerebro, incluido por supuesto el tronco encefálico, como vimos en las imágenes anteriores. La legislación exige que, para determinar la muerte cerebral, 2 médicos licenciados realicen una evaluación. Uno de ellos deberá ser el médico que ha atendido directamente al paciente y el segundo deberá ser un neurólogo, un neurocirujano, un pediatra, un internista cirujano o anestesiólogo certificado o elegible para certificación por una junta médica. Estos estatutos también incluyen algunas disposiciones que aseguran que los familiares más cercanos del paciente sean notificados tan pronto como sea posible sobre los procedimientos llevados a cabo para determinar la muerte cerebral. La notificación debe quedar reflejada, por supuesto, en todos los registros médicos, así
como los intentos de contactar a los familiares en caso de que la notificación no haya podido realizarse de manera inmediata. Y es conocido que la muerte cerebral tiene profundas implicaciones tanto para el paciente como para sus seres queridos. Legalmente, una persona con muerte cerebral es considerada fallecida aunque su corazón pueda seguir latiendo con la ayuda de un ventilador y de máquinas de soporte vital. Esto puede ser extremadamente difícil de aceptar para las familias, ya que el paciente puede parecer que esté vivo todavía. La evaluación clínica para diagnosticar la muerte cerebral es un proceso riguroso que debe seguir una serie de pasos específicos y bien determinados para asegurar que se hace de manera correcta y precisa. Primero, los médicos revisan la historia médica del paciente y las circunstancias que llevaron a la lesión cerebral. Esto ayuda, por supuesto, a entender si la causa de la falta de actividad cerebral es potencialmente reversible, como en el caso de ciertos medicamentos o hipotermia. En situaciones como la del Tiger, donde la herida fue causada por un disparo, esta etapa confirma que la causa es una lesión traumática grave. El examen físico-neurológico es una serie de pruebas para evaluar la función cerebral. Aquí se revisan varios reflejos para ver si alguna actividad cerebral aún existe residual. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor así podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.